ir viendo y en base a eso vamos a analizar justamente lo que nos comentan acerca de lo que es la experiencia de aprendizaje, ¿ya? ¿Listo? Ya está. Ahora sí les coloco, chicas. A ver, espérenme. Voy a ver si está bien el volumen. Sí, creo que ahí está bien. Ya está. Listo. ¿En qué se distingue de las unidades didácticas para tener la claridad a fin de que también ustedes puedan hacer un trabajo pertinente y adecuado con el propósito de lograr los aprendizajes que hoy se prevén en el documento curricular que viene a ser el currículum nacional? Partiremos entonces por definir lo que es una experiencia de aprendizaje y aquí hay que prestar muchísima atención en cada uno de los elementos que la describen. La experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que orientan, que guían a los estudiantes para poderlos enfrentar. ¿Hacia qué? Hacia una situación, hacia un desafío o hacia un reto. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué finalidad? Con el fin de permitir desarrollar las competencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de conjunto de actividades, eso siempre lo hemos sabido, que una experiencia de aprendizaje o una unidad didáctica es un conjunto de actividades. Pero ¿qué la distingue en esa línea tan delgadita de lo que es una unidades didácticas? Porque va a permitir que esas actividades estén orientadas a enfrentar a situaciones de desafíos y retos con el único propósito de permitir desarrollar las competencias que hoy se constituyen como el aprendizaje que se persigue. Así entonces, una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje o un módulo de aprendizaje serán experiencias de aprendizaje siempre y cuando éstas estén orientadas a enfrentar, recuerden, a una situación o un desafío, un reto a los estudiantes para que estos puedan movilizar y combinar el conjunto de capacidades que describen a la competencia. Llámese conocimientos, habilidades y actitudes. Eso constituye la competencia. Veámoslo ahora desde una comparación al paradigma actual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Desde la perspectiva del paradigma tradicional, el aprendizaje se constituían solo como los contenidos. Y desde el paradigma actual, el aprendizaje es el desarrollo de las competencias. ¿Cuál es la diferencia? En que la competencia es mucho más amplia, porque la competencia no solamente involucra el contenido, llámese conocimientos, sino que tiene que ser capaz de que el sujeto que está desarrollando la competencia demuestre o haga uso de esos conocimientos para resolver diversas situaciones con una actitud proactiva, puesto que la competencia, como dije anteriormente, tiene estos tres elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. Otra diferencia: en el paradigma tradicional, el docente era el transmisor de conocimientos. Lo que decía era ley, lo que decía era la verdad absoluta. Y desde el paradigma actual, el docente ya no es más un transmisor de conocimientos, sino más bien genera situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje, situaciones que el docente crea para permitir que el estudiante problematice, que el estudiante pueda ser capaz de combinar, de enfrentarse a diferentes situaciones retadoras, desafíos, para poder desarrollar justamente la competencia. Es decir, que sea el estudiante quien sea capaz de poder indagar, de investigar y de resolver situaciones problemáticas o de lograr propósitos. En el paradigma tradicional, el rol del estudiante era el ser receptor de conocimientos. Recepcionaba todos los conocimientos, aun así no estuviera de acuerdo con lo que el docente le transmitía. Y desde el paradigma actual, el estudiante es el constructor de su aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? En que el receptor acepta todo lo que se dice y lo que se plantea como tal por parte del transmisor del conocimiento, es el docente. En el caso del estudiante constructor de su aprendizaje, se admite como una parte natural del proceso de aprendizaje
poder evaluar negativamente el error, lo tiene que considerar como al error como una oportunidad para que genere una situación de aprendizaje a fin alternativas de solución ante las dificultades que esté enfrentando. Pero veamos también el aprendizaje a fin de que el estudiante... A ver, chicas, acá en esta partecita quería parar para que podamos analizar, ¿no? Cuando nos hablan del paradigma tradicional y el paradigma actual es porque nos estamos refiriendo justamente al DCN, que ya habíamos visto, que era el diseño curricular nacional, ¿no? Que se desarrolló a partir del 2005-2006, ¿ya? Y el paradigma actual que tiene como base justamente el currículum nacional. Entonces, ahí te están poniendo justamente las diferencias que hay, ¿no? Entre tanto el paradigma tradicional, ¿no? Que era la educación antigua, y el paradigma actual, que es el que se basa con lo que vendría a ser el currículum nacional. Entonces, para el paradigma tradicional, como ya habíamos visto, el aprendizaje se da a través de contenidos, mientras que para el paradigma actual se da a través de competencias. Y como nos dice acá, ¿no? Las competencias son más amplias, se pueden desarrollar más cosas, ¿no? En cambio, en el paradigma tradicional solamente nos enfocábamos en un contenido. En el paradigma tradicional, como decía, ¿no? El docente era el transmisor de conocimientos, o sea, nosotros éramos los que más, ¿cómo se llama? Sabíamos, ¿no? Como que el sabelo todo, el profesor era el que impartía todos los conocimientos. Y los estudiantes, pues obviamente eran los receptores, quienes recibían toda esa información. Nada más, no había ningún momento en el cual el niño iba a cuestionar o el niño iba a analizar, iba a indagar, iba a tratar de resolver tal vez alguna situación. Sin embargo, en el paradigma actual, que ya está con el currículum nacional, el docente ya no va a ser solamente el transmisor de conocimientos, sino que en este caso el docente va a generar situaciones de aprendizaje que se pueden dar a través de diferentes formas, ¿no? O sea, el docente es el que va a generar que suceda ese aprendizaje. No es que solamente le voy a decir, hoy día vamos a hablar, no sé, de la contaminación ambiental, que es la contaminación ambiental, tipos, etcétera, etcétera. No, sino que yo voy a generar situaciones de aprendizaje a través de una situación. El estudiante, dentro del paradigma actual, es constructor de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, él no necesita que me estén diciendo por acá, por acá, por acá, la docente, la profesora, no. Él solo construye. ¿Y cómo lo construye? A través de justamente el error, ¿no? Si se equivoca, no se equivoca, en qué se equivoca, cuando trabaja en grupo. Entonces, todo eso va haciendo una construcción de aprendizaje, ¿no? Pero antes no, antes el estudiante lo único que era sentadito, miraba la pizarra y escuchaba. Ahora no, ¿no? Ahora trabajamos en grupos, tratamos que todos participen, que salgan a exponer, ¿no? Que se vayan socializando, entonces es diferente. Paradigma tradicional se refiere entonces al DCN y el paradigma actual se refiere al currículum nacional. ¿Ya, chicas? Ahora sí, para que continuemos con el video. Reflexione a fin de que el estudiante pueda darse cuenta del error y pueda plantear a su vez alternativas de solución ante las dificultades que esté enfrentando. Pero veamos también desde ya la perspectiva de los procesos pedagógicos, de algunos de los más resaltantes, desde la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje, que como ya ustedes saben, los llamados momentos, que la secuencia didáctica es inicio, desarrollo y cierre. Veamos desde el paradigma anterior. En el paradigma anterior se ponía siempre una motivación. Ahí se realizaba una actividad recreativa o se hacía una inducción al tema. Muchas veces la actividad recreativa no estaba y no tenía ningún tipo de conexión con lo que se iba a desarrollar. Simplemente se buscaba que el estudiante estuviera atento, ¿no? Buscar las diferentes formas y medios para que estuviera atento. Otros sí planteaban, por ejemplo, actividades para poder inducir al tema. Desde la perspectiva del paradigma actual, la motivación ya no es un proceso pedagógico al día de hoy, sino es un proceso auxiliar del aprendizaje.
¿Qué significa ser un proceso auxiliar del aprendizaje? Que cuando nosotros recogemos saberes previos, cuando nosotros problematizamos, cuando nosotros, por ejemplo, damos a conocer el propósito y organización, planteamos una situación significativa, etcétera, es decir, todos los otros procesos está inmersa la motivación. Así, la forma en la que nosotros nos contactemos, la forma en la que nosotros nos relacionemos con los estudiantes, o es motivador o es desmotivador. El tono de voz, las inflexiones de voz, el acercamiento o no acercamiento, el cómo tratamos a nuestros estudiantes, puede ser parte de una motivación o una desmotivación. Desde el paradigma anterior, el paradigma tradicional, en relación al recojo de saberes previos, el docente preguntaba respecto al tema y calificaba las respuestas de los estudiantes, de tal forma que gratificaba con buenas notas a aquellos que respondían, entre comillas, bien y en relación al contenido. Sin embargo, aquellos que se equivocaban, pues había una penalización, entiéndase, una mala nota. Desde la perspectiva del paradigma actual, paradigma socioconstructivista, el recojo de saberes previos, el docente va a preguntar también, puede plantear una situación también, pero ¿con qué ánimo? Para poder conocer con lo que vienen sus estudiantes, lo que saben sus estudiantes, equivocadamente o no, porque esto les va a permitir diagnosticar. Ese diagnóstico les va a permitir también a ustedes, por ejemplo, saber plantear las diferentes unidades o diferentes situaciones de aprendizaje. Y aquí hay otro punto importante, ¿no? Por ejemplo, una situación significativa. Hoy se habla de situación significativa en el paradigma actual, donde se plantean retos, se plantean desafíos para poder enfrentarlos a los estudiantes a un nivel mayor y que estos puedan resolver o puedan lograr propósitos en el ánimo del desarrollo de la competencia. En el momento del desarrollo, desde el paradigma tradicional, el docente brinda la información para que los estudiantes tomen nota en sus cuadernos o indica de dónde pueden tener la información. Es decir, les da a conocer esta es la información, los estudiantes le dicen tomen notas, escriben en la pizarra, trasladan a los cuadernos o les dice busquen en tales páginas y ustedes de ahí desarrollen tal o cual actividad. Sin embargo, desde la perspectiva del paradigma actual, el docente genera situaciones de aprendizaje. ¿Qué cosa es una situación de aprendizaje? Aquellas donde se plantean diferentes escenarios y se permite que el estudiante reflexione para que pueda ir en búsqueda de respuestas. Así por ello dice para que los estudiantes busquen información, organicen la información y lleguen a conclusiones. Es decir, que sean ellos los constructores de su aprendizaje. En el desarrollo desde el paradigma tradicional también se refuerzan los contenidos, ¿no? Es decir, ese término reforzamiento cobra importancia desde el paradigma tradicional. Se refuerzan los contenidos puesto que estos eran los aprendizajes que se perseguían, que se buscaban. Es decir, aquí el docente aplica estrategias de enseñanza. Es el único que refuerza. Es decir, el refuerzo es unilateral. Viene de parte del sujeto que enseña hacia el que aprende. Sin embargo, y desde la perspectiva del paradigma actual, el docente retroalimenta cuando lo ve oportuno. No refuerza, no refuerza. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia el refuerzo de la retroalimentación? Que en el refuerzo el único que plantea estrategias viene a ser el docente, estrategias de enseñanza. Sin embargo, en la retroalimentación, el docente retroalimenta, sí, aplica estrategias de enseñanza, sí, para poderlo hacer reflexionar al estudiante, para que se dé cuenta del error, etcétera. Pero en el ánimo de que también el estudiante, a partir de lo que se ha dado cuenta de su error, plantee sus propias estrategias de aprendizaje. Entonces, aquí es mucho más completo. No solamente es el docente el que actúa, sino que posibilita de manera oportuna que sea el estudiante también quien pueda dar cuenta de las estrategias propias para poder lograr superar las dificultades. A ver, chicas, acá en esta parte que les habla la profesora, justamente de los procesos o de la estructura que presenta una sesión de aprendizaje. Nosotros sabemos que toda sesión de aprendizaje contiene un inicio, un desarrollo
y un cierre. En el inicio, generalmente, pues va la motivación que le podemos hacer a los niños, ¿no? Una actividad recreativa, ¿no? O sea, la motivación parte, pero ya no es algo indispensable. Sencillamente siempre se inicia con, por ejemplo, la oración, por ahí un canto, algo de que podamos hacer para que presten la atención, ¿no? Antes, con el DCN, partía siempre de la motivación, pero ahora cuando estamos con el currículum, ya no, ya es un proceso auxiliar, es algo que se puede dar, pero no tanto así como el de la motivación, ¿no? Ahora, en el inicio yo recojo los saberes previos, eso lo sabemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Conoces esto? ¿Te gusta esto? ¿Pasó esto? ¿Qué tipo de texto crees que esto? Etcétera. O sea, hay muchas preguntas para recoger los saberes previos de los niños, ¿no? El docente pregunta respecto al tema y califica las respuestas. O sea, de acuerdo al DCN, nosotros debíamos de calificar justamente las respuestas que daban los niños. Sin embargo, ahora, con lo que viene a ser el currículum nacional, el recojo de saberes previos lo hace el docente, ¿no? Pero para conocer o para saber cuánto conocen mis niños tal vez de un tema. O sea, con eso yo diagnostico si saben o no saben. Nada más, o sea, no voy a evaluar, no voy a calificar, porque el recojo de saberes previos es solamente para saber qué traen ellos de casa, qué conocen tal vez del tema que vamos a trabajar, ¿no? A lo mejor algunos lo saben más, otros lo saben menos, pero eso permite justamente diagnosticar, saber qué conocimientos, en este caso, tiene el niño, ¿no? Para poder hacer alguna actividad. Solamente saber qué es lo que él conoce, qué es lo que él se acuerda, etcétera, ¿no? Voy a diagnosticar. Ahora, la situación significativa acá es diferente, porque mi situación significativa siempre debe de plantear retos o desafíos. O sea, siempre tengo que estar ahí, ¿no? Un reto, que tal vez cómo podemos, no sé, mejorar, mejorar, ¿cómo se llama? La contaminación de mi zona. Un ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, yo me voy a plantear un reto. Podemos hacer a través de afiches, podemos hacer a través de esto, del otro. Entonces, esos son, o sea, planteamos retos o desafíos que podamos hacer y que nos lleve al logro de ese, en este caso, ¿no? De ese reto, al logro de ese reto, de mejorar en algo, ¿no? Entonces, ese es el inicio con el DCN y el inicio con el currículum nacional, ¿no? Que es diferente. Mientras que la motivación es como para saber el tema, en lo que viene a ser el currículum nacional, sí se recogen los saberes previos, pero a través de preguntas, ¿no? ¿Qué sabes, qué no sabes, cómo se da, por qué se da, etcétera? ¿Ya? Luego la otra parte de una sesión, en este caso sería, pues, o de la experiencia sería, bueno, eso sí es la sesión, ¿no? Pero las sesiones son las que están dentro de la experiencia, ¿no? El desarrollo, ¿no? Cada docente brinda la información. O sea, en el DCN, pues era más todo el profesor, y eran calificados, ¿no? Mientras que con el currículum nacional se generan situaciones de aprendizaje. Se genera, le hacemos una pregunta, algo que va a hacer que el niño comience a pensar, ay, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué pasaría? ¿Y cómo sería? ¿Y qué yo haría? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es en el desarrollo. Asimismo, en el desarrollo se realiza la retroalimentación. ¿Qué aprendiste? ¿Para qué aprendiste? Te servirá más adelante para algo? Etcétera, ¿no? Y finalmente viene la evaluación en ambos lados. Y, por ejemplo, con el DCN se evaluaba la adquisición de contenido. ¿Cuánto retuvo? ¿Cuánto sabe? ¿No? Mientras que en lo que viene a ser, ¿cómo se llama? El currículum nacional, no. Acá es el estudiante es evaluación de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Él mismo se va a ir evaluando. Entonces, en base a eso, acá también tenemos marcado lo que vendría a ser en una sesión de aprendizaje, ¿no? Las partes que tiene, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Ahora vamos a ver la otra parte. El cierre. Desde el paradigma tradicional, en la evaluación solo se evaluaba la adquisición del contenido y de ahí que tenemos un conjunto de instrumentos que todavía en algunos casos persisten solamente con la orientación de poder recoger información del contenido por el contenido.
En el caso del paradigma actual, en el cierre, en la evaluación, lo que se privilegia básicamente es la metacognición, es decir, que el estudiante pueda ser capaz de poder darse cuenta de lo que ha hecho, para qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho, qué dificultades tuvo y cómo logró superar esas dificultades o qué le falta para poder superar esas dificultades. Es decir, hacer de conocimiento y hacer que el estudiante sea consciente de lo que está haciendo, que conozca lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué dificultades tiene y cómo las puede superar o cómo superó esas dificultades. Bien, estimados maestros, espero que esto les haya permitido aclarar diferentes dudas respecto a qué cosa es una experiencia de aprendizaje, qué cosa es una unidad didáctica. En realidad ambas cosas son lo mismo. La diferencia es en el rol que asume el docente y el estudiante. Eso es lo que las distingue. Muchas gracias, buenas noches y hasta un próximo. Bien, chicas, entonces, en esa primera parte justamente es eso, ¿no? Ver cómo es que, ¿cómo se llama? La diferencia que podemos tener entre una unidad de aprendizaje que vendría a ser, ¿no? Lo que trabajábamos antes, a una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje tiene un fin, ¿no? Que es el logro de las competencias. Mientras que antiguamente con el DCN solamente era más que nada los conocimientos, ¿no? O sea, qué aprendía, qué conocimientos, qué temas era lo que iba desarrollando mi estudiante. Entonces, es bien marcado, la diferencia es bien marcada. La educación tradicional es aquella, pues obviamente, que nos basábamos solamente en contenidos, mientras que la actual, la que está a través del currículum nacional, pues es aquella que tiene que ver mucho con lo que son las capacidades, competencias y capacidades. El desarrollar un niño competente que pueda desenvolverse en un futuro, ¿no? Sepa adaptarse al contexto, sepa trabajar en equipo, eso es lo que se busca con el currículum nacional, ¿no? Justamente mejorar diversas ideas que se tenían antes, ¿no? Con el DCN y que mediante el currículum nacional nosotros podemos darnos cuenta que se enfatiza más justamente en el logro de competencias, ¿ya? Ahora vamos a ver un videito más que justamente les va a ayudar a ustedes y que vamos a ir analizando también, que es acerca de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Porque nosotros ya estamos justamente realizando ese tipo de actividades a través de las sesiones de aprendizaje. Algunas de ustedes es como que las hubieran lanzado a la piscina, ¿no? Sin saber nadar, porque obviamente en los primeros cursos que ustedes han tenido, tal vez no les han explicado bien cómo es una sesión de clase, cómo desarrollar la sesión de clase, de dónde viene o de dónde parte esa sesión de aprendizaje. Como les decía, primero es la planificación anual, luego vienen nuestras experiencias de aprendizaje y luego vienen las sesiones. Pero las sesiones son las que me ayudan a cumplir justamente el reto que yo he puesto en mi experiencia de aprendizaje. Si mi experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ahorita que es Fiestas Patrias, es que mis niños conozcan y valoren, las tradiciones culturales de su Perú, ese es mi reto. ¿Cómo puedo lograr yo de que el niño pueda valorar todas sus tradiciones culturales? Eso va en mi experiencia. ¿Cómo lo logro yo? Entonces, para eso yo tengo que aplicar o tengo que ver qué sesiones apuntan justamente a lograr ese reto. O sea, yo no voy a decir, quiero ver todo lo que es en este caso, de valorar nuestra cultura, yo no voy a hablar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no puedo hablar de la amistad. Mi sesión no va a hablar, no sé, de por ahí el amor. Mi sesión no va a hablar del Día de la Madre. Entonces, hay una correlación, hay una relación en que si yo estoy haciendo, ¿no?, mi experiencia de aprendizaje para lo que es Fiestas Patrias, pues yo debo de tener esa coherencia de que en mi planificador deben de estar todas las actividades, sesiones, pero que se relacionen y apunten justamente ese reto, a que mis niños conozcan y valoren la cultura, ¿no? Entonces, a veces se hace difícil, ¿no? Nos complicamos, pero no, es sencillo. Si tú le agarras el ritmo y sabes cómo desarrollar, obviamente que lo vas a hacer.
pero la dificultad a veces es las sesiones de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo extraigo las competencias, las capacidades, los criterios de evaluación, los desempeños que voy a colocar? Entonces, he encontrado un videíto que justamente nos da unas pautas acerca de lo que es la estructura de una, ¿cómo se llama? La estructura de lo que es una sesión de aprendizaje. Y eso nos va a ayudar justamente ahorita que ustedes ya están desarrollando, ¿no? Por ahí ya me habían llegado a algunas sesiones de aprendizaje. Como les digo, ¿no? Ustedes me las pueden enviar. Profesora, le envío mi sesión de mi práctica que voy a hacer mañana. Correcto, se le da una revisadita rápido, les devuelvo, perdón, y ustedes aplican al día siguiente ya la sesión, ¿no? Entonces, no nos demoremos mucho justamente en eso, en entregar los documentos, porque si no, yo tampoco no puedo ver muy bien eso. Pero sí es necesario de que ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama? Vayan ya teniendo esos documentos. Entonces, como les digo, y se vayan empapando justamente en esto, que es una sesión de aprendizaje. Ya hemos visto experiencias, algo más grande, donde van todo, etcétera, ¿no? Y las sesiones es lo que se desliga de esa experiencia de aprendizaje. Entonces, les voy a poner el video para que podamos ir viendo justamente eso, ¿no? ¿Cómo es la estructura o qué es una sesión de aprendizaje? ¿Ya? Ahí les pongo para que lo podamos ver. Vamos a compartir lo que es la estructura de la sesión de aprendizaje, aprovechando este curso virtual que hay también de elaboración de la sesión de aprendizaje o de las experiencias de aprendizaje, con material del Ministerio de Educación. Bueno, yo sé que ahorita en este contexto tenemos bastante material, la plataforma, fichas, pero siempre es importante refrescar y continuar con esa elaboración de las sesiones como siempre hemos hecho, crear, innovar, imaginar cada día para elaborar esa sesión de acuerdo a las necesidades y lograr nuestros propósitos. Bueno, sin más y más, bueno, les saluda la profesora Norma y el día de hoy voy a compartir este material. A ver, un momentito, permítame compartir, aquí está. Muy bien. A ver, voy a agrandar un poquito. Ahí está, estructura de la sesión de aprendizaje. Ya ustedes, ustedes y yo sabemos la estructura de la sesión. Ahí tenemos, primero, título de la sesión. 2, propósitos de aprendizaje. 3, criterios y evidencias de aprendizaje. Y la parte un poquito más amplia, que es momentos de la sesión de aprendizaje. 5, materiales y recursos. Bueno, estos son... A ver, chicas, acá en esta primera parte que justamente le está hablando la profesora, no es cómo se organiza una sesión. O sea, una sesión tiene un orden. O sea, no es que yo voy a mezclar todo y eso lo deben de haber visto ustedes, ¿no? Justamente que primero se inicia con un título, ¿no? En la parte de arriba, un título grande. Luego viene en una segunda parte, ¿cuál va a ser mi propósito de aprendizaje? ¿Qué quiero yo lograr con esa sesión? ¿No? Mi propósito de hoy es, supongamos, que los niños lean un cuento y reconozcan su estructura. Ese es mi propósito. Yo quiero que mis niños logren, ¿no? Reconocer la estructura de un cuento. Entonces, siempre debo de marcarme un propósito. ¿Por qué estoy haciendo esa sesión de aprendizaje? ¿Apunta o va directamente para el reto de la experiencia de aprendizaje? Entonces, eso también hay que hacernos las preguntas, ¿no? ¿Cómo es que yo logro ese propósito de aprendizaje justamente cuando yo coloco o digo qué es lo que quiero que mis niños aprendan con esa sesión o que logren con esa sesión, ¿no? 3, criterios y evidencias de aprendizaje. O sea, criterios. Se refiere a los criterios de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Si mi niño va a elaborar, no sé, una línea de tiempo, entonces, ¿qué voy a evaluar de esa línea de tiempo? Tal vez ubica los hechos cronológicamente, tal vez puede ser, no sé, ¿cómo se llama? Organiza bien sus datos.
o sea, los criterios de evaluación son muy, muy importantes porque a partir de ellos es que yo voy a ver si se logró o no se logró esa competencia. Y las evidencias de aprendizaje se refiere justamente a lo que el niño te va a entregar, ¿no? Que puede ser una ficha, puede ser un ejercicio en el cuaderno, puede ser una lectura, puede ser una ficha de comprensión, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí van 3, criterios y evidencias. Luego vienen los momentos de la sesión, que justo lo habíamos visto en el otro video. Inicio, desarrollo y cierre. Son 3 momentos de la sesión de aprendizaje, ¿ya? Y materiales o recursos que nosotros vamos a utilizar en esa sesión. Entonces, debe de estar siempre el título, propósito, criterios y evidencias, perdón, los momentos de la sesión con lo que yo voy a desarrollar y los materiales, ¿ya? Pues ahora vamos a continuar. Son los elementos, los aspectos que generalmente tenemos en cuenta. Podemos quizás tener otros que nosotros le agregamos. Sí, mientras nos sentamos seguros. A ver, con respecto al título de la sesión, ¿qué es el título de la sesión? Pues el título comunica la actividad principal en función de los propósitos de aprendizaje. Es lo que vamos a realizar en el día, ¿no es cierto? ¿De qué manera lo podemos redactar al título? Hay diferentes maneras, hay por lo general 3 maneras de redactar este título. Puede ser, aquí lo dice, en manera de pregunta, en manera de una frase, o puede iniciar con un verbo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Quizás con un verbo, nosotros nos hemos acostumbrado a iniciar o a colocar nuestro título iniciando con un verbo. Una pregunta, por ejemplo, podría decir, ¿de dónde viene el agua que llega a nuestros domicilios? ¿Cuál es la procedencia del agua? ¿De dónde viene esta agua que consumimos a diario? Y es una pregunta, es un ejemplo, no sé, que se me viene ahorita. Puede ser una frase y puedo decir el agua o importancia del agua. Es una frase nada más. O puede iniciar con un verbo. Conocemos la importancia del agua o conocemos la importancia del ahorro del agua en nuestros hogares. De esas 3 maneras yo puedo plantear mi título. Dice que el título también se retoma el título propuesto en la secuencia de sesiones. Recuerda que nosotros ya tenemos una unidad didáctica, un proyecto, una experiencia de aprendizaje y ese título ya lo hemos colocado ahí. Es cuestión nada más de jalarlo y utilizarlo en esta actividad, en esta sesión diaria, porque ya lo hemos hecho anteriormente en nuestra planificación de nuestra unidad didáctica. 2, los propósitos de aprendizaje. ¿Qué son los propósitos de aprendizaje? Dice, se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr, lo que queremos lograr en esa clase que puede ser un día, o lo que queremos, porque a veces también hay sesiones que nos demandan más de un día. Entonces, es ello. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias que vamos a desarrollar. También tenemos en cuenta el aspecto 3, criterios y evidencias de aprendizaje. Las evidencias, pues ya sabemos, son las producciones o pueden ser actuaciones que nos definen de qué manera el niño está logrando, ¿no es cierto?, el desarrollo de esa competencia. A través de estos criterios, también los criterios son estos atributos, estas descripciones de lo que están logrando nuestros estudiantes. Particularmente, lo que hago aquí en esta parte después de mi título es los propósitos de aprendizaje, que es distinto al propósito de la sesión. Los propósitos de aprendizaje justamente corresponden a este cuadrito. Miren. Así, bueno, eso es lo que yo considero en mis propósitos. Estos son los propósitos, las competencias, las capacidades, los desempeños, el estándar, mi evidencia, mis criterios, inclusive las competencias transversales,
las competencias que se relacionan también con el área y los enfoques transversales. Todo este grupo corresponde a mis propósitos, que es lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr con mi sesión? Desarrollar una competencia, desarrollar capacidades. Quiero ver el desarrollo a través de esta descripción que me da el desempeño. Lo voy a lograr a través de esta evidencia. Lo voy a lograr a través de estos criterios. Lo voy a lograr a través de aplicar este instrumento de evaluación a través de estas competencias transversales. Y ya sabemos que las competencias, que las capacidades se movilizan, se ayudan, son solidarias. Entonces también en una clase de comunicación, en una clase de ciencia y tecnología, siempre indirectamente van a estar presentes otras competencias relacionadas y los enfoques transversales. Entonces, en este tiene 4 capacidades. Lo que se nos dice generalmente es que colocamos todas las capacidades, pero como ustedes saben, esta competencia de diseño es grande, es un poco compleja, inclusive a veces es la menos trabajada, porque implica más tiempo, más días. Entonces solo estoy considerando 2 capacidades, que se puede decir que es la primera parte de mi diseño, porque cuando hacemos referencia a esta competencia diseño, significa que voy a elaborar una solución tecnológica ante un problema. Entonces, en una clase no creo que llegue a elaborarla. Por eso es que solo estoy tomando 2 capacidades, porque me voy a dedicar a la primera parte, que es determinar el problema y diseñar, dibujar, ¿no es cierto?, la solución a ese problema. En este caso, se está refiriendo pues a esta competencia. Uy, se me pasó, aquí está. Miren, también hay preguntas. A ver, chicas, acá este cuadrito, que quiero que es lo que observen, ya, porque sé que ya está avanzando ahorita la profesora con la otra parte. Este cuadrito es muy importante pues, porque se coloca dentro de la sesión de aprendizaje, ¿ya? En algunos casos piden los desempeños y en otros no, depende, ¿no? A veces de la estructura que tenga cada colegio. Pero generalmente tienen esos 4. O sea, qué competencias y capacidades se va a trabajar, cuál es el desempeño que se va a trabajar, cuál va a ser la evidencia de aprendizaje y cuáles son los criterios de evaluación. O sea, abajo tienes competencias transversales y los enfoques transversales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en mi sesión yo pongo el título, ¿no? Supongamos que diga importancia del agua. O como decía la profesora, ¿no? ¿De qué manera el agua llega a nuestras casas? Ya, cualquiera. Entonces, yo tengo que colocar ahí la competencia con sus capacidades. Eso sí va total. El desempeño estándar. En algunos casos, los docentes colocan solo un desempeño. ¿Por qué un desempeño? Porque quieren que, de acuerdo a los criterios de evaluación y a la evidencia, solamente van a necesitar de un desempeño para poder lograr esa competencia o parte de esa competencia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los desempeños que puede ser 1, pueden ser 2, hay más, en diseño y construye hay más, pero tal vez lo que apunta a mi sesión pueden ser solamente esos 2 desempeños. Entonces, por eso es que lo ha colocado solamente 2. Mira, evidencia de aprendizaje es que va a diseñar la alternativa de solución. O sea, se va a dar una solución tal vez a una situación o a un problema que se va a dar. Y ahí están, miren, mis criterios de evaluación. Les recomiendo que cuando hagan ustedes criterios de evaluación, no hagan muchos, porque 4, mira, ahí tiene 5 criterios de evaluación. Y me parece que puede ser mucho, ¿no? Porque ¿cómo voy a poder en una clase tal vez, bueno, si eso fuera de 2 o 3 clases, ahí como que yo voy a ir viendo si realmente se cumplen o no se cumplen estos criterios de evaluación. Pero si va a ser una sesión de 2 horas, nada más, pues obviamente son demasiados criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros esto siempre lo tenemos que tener en nuestra sesión de aprendizaje. El cuadrito, ese cuadrito que es básico, competencias, desempeños, evidencias, criterios.
Y la evaluación que se da siempre a través de una lista de cotejo puede ser a través de una rúbrica, ¿ya? Entonces, este cuadrito es muy, muy importante que lo tengamos presente, por favor, porque es en base a eso. De ahí les voy a señalar justo una sesión de aprendizaje en donde se trabaja con ese cuadrito, ¿no? Competencia, desempeño, evidencia, criterio y la evaluación, ¿ya? Y en la parte de abajo siempre se coloca también qué competencias transversales vamos a trabajar y qué enfoque transversal se va a desarrollar, ¿ya? Esto más que nada para que les quede claro que sí o sí siempre va en una sesión de aprendizaje. Y decimos, ¿de dónde salen los criterios? ¿De dónde yo elaboro mis criterios? Entonces los criterios salen a partir del estándar y también salen a partir de los desempeños. Como yo les decía en otro video, particularmente en comunicación y en matemática, aquí donde dice desempeño, yo considero el estándar, porque las competencias sí, yo las coloco, las capacidades, todas las capacidades, porque se ve esa movilización claramente, pero en ciencia y tecnología opto por poner el desempeño para delimitar más, para darme un orden, para qué es lo que ese día quiero trabajar en sí. Porque si coloco, puedo colocar el estándar, si ya tengo mucho manejo, coloco el estándar. Pero miren, en esta que es propuesta del ministerio están considerando dos desempeños. La primera parte donde describe el problema y la segunda parte donde lo representa, que es dibujar. Ustedes saben que primero el estudiante, según los procesos didácticos de ciencia y tecnología, pues primero va el problema a darle una solución, ¿cierto? Entonces, en esa primera parte nos vamos a quedar y quizás en la otra sesión lo va a culminar. Entonces, ya tengo mi evidencia, que es diseña la alternativa de solución. No sé, que vaya a ser un filtro casero, un calentador de agua, un herbario, lo que vaya a hacer, esa es mi evidencia. Y si ya lo tengo claro lo que voy a hacer, ahí lo voy a poner evidencia. Diseña alternativo de solución de un filtro de agua. Preciso, listo. Ahora mis criterios. Yo los coloco aquí y también los tengo que sacar de aquí y colocarlos en mi lista de cotejo al final de la sesión. ¿Qué hemos dicho de los criterios? Que estos criterios son claros, que estos criterios son comunes, son precisos, son explícitos, son sencillos. Por más que sea el quinto ciclo, tienen que ser criterios que ahorita en este contexto virtual fomenten la autonomía del estudiante. Yo no puedo poner un criterio que ni yo mismo como docente lo comprendo. Este criterio le tiene que servir, es el profesor a distancia que le está diciendo al estudiante, mira hijo, lo vas a hacer de esta manera, o si ya terminaste tu tarea, verifica, corrobora, autoevalúate si tiene estas partes, estos aspectos que tiene el criterio. ¿Y de dónde lo saco este criterio? De mi estándar, en este caso, de mis desempeños. He considerado una lista de cotejo porque es un poco más sencilla para los estudiantes y cuando ya los estudiantes ya tienen un poco más de dominio, podemos utilizar también una rúbrica. O la rúbrica la uso yo como docente también para ver en qué parte están los estudiantes, en logrado, en proceso, en inicio. Pero como es ciencia y tecnología, yo necesito ver más claramente partes de este proceso que corresponde también a los procesos didácticos. Por ejemplo, y si estoy mal me corrigen. Ya, miren, primer criterio, quiero que el niño al momento de hacer su tarea diga, he definido el problema tecnológico. Pues, después de haber conversado con el docente, tiene que haber definido un contexto, un problema tecnológico, un problema también solucionable, porque pueden haber problemas que no son problemas pedagógicos y no los voy a poder solucionar. Entonces, y la alternativa de solución en base al conocimiento científico, la alternativa de solución en base a un diseño, a una construcción, a seguir pasos. Entonces, ese es el primer criterio que estoy tomando. 2, diseña la alternativa de solución incluyendo sus partes y etapas. ¿Qué significa? Que el estudiante va a dibujar
cuál sería esa estructura de ese diseño tecnológico, de esa alternativa tecnológica, y qué partes tendría, no sé, en una primera parte, imaginemos que es un filtro, cómo sería en un primer momento, en un segundo momento, en un tercer momento. Describe las características, qué características tendría este filtro casero, los pasos a seguir, las funciones, cuál sería, y al menos si es el quinto ciclo, tiene que describirlo. Explica los materiales que usará y el procedimiento a seguir considerando el impacto ambiental. Prevé costos y tiempo de ejecución. Entonces aquí el estudiante problema que ya la maestra virtual. Se estuvo escuchando, chicas, el video porque sentía como que creo que se fue la señal, pero bueno, en esta parte les explico, no sé si lo vieron o no, o lo escucharon en esa parte, como dice la profesora, ¿no? O sea, acá yo he escogido solamente, o en este ejemplo, se ha escogido solo 2 desempeños, que en el caso de ella habla mucho de que lo considera o ella trabaja más con el estándar. ¿Por qué? Porque el estándar es también la pauta que me va a dar hasta dónde llega mi niño, ¿no? O hasta dónde debe de llegar, qué es lo que debe de conseguir, ¿no? Ahora, la evidencia de aprendizaje acá, como es la competencia de ciencia y tecnología, dice diseña la alternativa de solución, que puede ser en base a un experimento, puede ser en base a alguna actividad que los niños van a realizar, van a elaborar, ¿no? Y que va a ser una alternativa de solución, justamente va a ir a, tal vez, ¿cómo se llama?, a que se desarrolle o a dar respuesta al reto. ¿Ya? Ahora, criterios de evaluación, como les decía, mira, acá hay 4, pero criterios de evaluación hay que ser bien concisos, hay que especificarlos bien y no hacer tantos, o sea, no por tener más criterios de evaluación, mis niños van a tener más notas, no. Los criterios de evaluación tienen que ser bien concisos y saber qué es lo que quiero evaluar. O sea, yo no voy a poner, me lee bonito, me lee bien, no, pues. Si estamos hablando ciencias, porque los criterios de evaluación tienen que apuntar justamente al diseño de la alternativa de solución. ¿Ya? En el caso de ahí habían 4 criterios de evaluación, pero como les digo, es mejor a veces reducir en 2, porque si tú utilizas solo 2 criterios de evaluación, va a ser muchísimo más fácil que puedas, ¿no?, evaluar a todos tus estudiantes, porque cuando hacemos con muchos criterios de evaluación, siempre hay esa dificultad, ¿no? Y luego lo que les decía, igual competencias transversales y enfoques transversales. Luego les viene, a ver, espérenme. A ver, lo voy a dejar correr. Actualmente por llamada, por Zoom, por mensajes a través de un... Entonces, están deliberando. Bueno, este es el cuadrito que trabajamos y ya, acá está ahora los momentos de la sesión. Ya lo habíamos visto también en el anterior video que nos hablaba de cuáles eran esos 3 procesos de la sesión de aprendizaje. El inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? Y que el inicio, de acuerdo al currículum nacional, pues tenía que ser o partir, perdón, no, tenía que ser no la motivación, sino a través de recoger los saberes previos de los estudiantes, ¿ya? Entonces ahí lo continúo para poder terminar. estamos adecuando nuestras estrategias para llegar, porque este es el momento que más el estudiante necesita de nosotros. O sea, aunque estemos a distancia, siempre tenemos que ver una manera de poder conversar y guiar al estudiante, la mediación del aprendizaje. Bueno, vamos con el primer momento, el inicio. Miren, en el inicio de la sesión es un momento pues corto comparado con
con el proceso pues, de desarrollo. Entonces, en la parte del inicio, tenemos que dedicarle, si fuera una sesión presencial, y bueno, en una sesión virtual son unos cuantos minutitos a este inicio. ¿Qué hacemos en esta parte? Activar los saberes previos a través de preguntas, de diálogo, observación de un video, de una motivación. Proponer una situación que genere un conflicto cognitivo, que despierte el interés y que estén vinculadas a una situación significativa. ¿Qué más hacemos en el inicio? Compartir con los estudiantes lo que van a aprender. Aquí viene recién el propósito. El propósito de aprendizaje y las actividades que van a desarrollar y los criterios que vamos a tener en cuenta en esta parte. Ahora, el inicio. Recuerden que ahora siempre partimos del propósito de aprendizaje, pero ¿por qué partimos del propósito? ¿Por qué ahora en este contexto virtual siempre estamos partiendo del propósito? Porque en esta movilizamos los procesos pedagógicos. ¿Se acuerdan de los procesos pedagógicos? Problematización, aquí los tienen, problematización, propósito, motivación, saberes previos, gestión y evaluación. Estos son los procesos didácticos, pero aquí en la parte del inicio nosotros podemos utilizar el propósito que se adecue a la sesión de aprendizaje para este inicio de la misma. Entonces, ¿puedo utilizar 2? Sí, puedo utilizar 2. ¿Puedo utilizar 3? Sí, puedo utilizar 3. El lunes puedo empezar mi clase problematizando, el martes con el propósito, el miércoles motivando, el jueves con saberes previos, el viernes puedo empezar evaluando. Y bueno, y la gestión y acompañamiento que siempre se va a dar en toda la sesión. Entonces, ¿cómo así, profesora? Que sí, en mi tema del agua yo puedo llegar y empezar problematizando a través de una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta investigable, una pregunta problematizadora. Por ejemplo, la pregunta que les decía al inicio de la clase, ¿cómo llega, de qué manera llega el agua a nuestros hogares? ¿O cuál es el recorrido para llegar el agua a nuestros hogares? Entonces yo llego y les lanzo esa pregunta. O puedo decirles de qué manera ustedes creen que estamos contaminando el agua en los hogares. Siempre en esta parte empezamos con una pregunta. De frente, en el WhatsApp, en el Zoom, donde inicio con esta pregunta. Pero también puedo iniciar mi clase brindando el propósito, y es lo que estamos haciendo ahora en este contexto virtual, que empezamos la clase con el propósito, por eso, porque está respondiendo a los procesos pedagógicos. Y de frente llego hoy, estudiantes, el día de hoy el propósito de la clase es aprenderán la importancia de ahorrar, del ahorro del agua, o la importancia de... voy a mencionar la importancia de reciclar, de cuidar, de lo que quieran, ahí lo van a mencionar. O puede... A ver, chicas, antes que nos gane más la hora, quería en esta parte, ¿no? Justamente como dice, hay cierta estructura que tenemos dentro de la sesión de aprendizaje, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. No se le dice final, sino se le dice cierre. En el inicio, como ya habíamos visto en el video también anterior, lo que se busca es activar los saberes previos de los estudiantes. ¿A través de qué? A través de preguntas, ¿no? O sea, o bien puede ser a través de una lámina, una imagen en la cual yo genero preguntas y en base a eso recién va a salir el propósito de mi sesión. En el tiempo de pandemia, como dice la profesora, sí era verdad, ¿no? Hacíamos como que a la inversa. Tal vez podíamos... ¿no? En este caso, como les decía, acá se activan los saberes previos, se propone una situación que genere el conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Como que el niño entra ahí en duda, ¿no? O comienza a cuestionarse, a preguntarse, ¿cómo es que llega el agua a mi casa? Entonces él va a imaginarse diferentes cosas.
¿no? Y es ahí donde el docente está guiando justamente eso y escribiendo tal vez en la pizarra las ideas que tienen los niños, que van a ser más adelante sus hipótesis, ¿ya? Entonces yo planteo la situación de conflicto, ¿no? Despierta eso el interés en mis estudiantes y obviamente lo que voy a lograr es darles ya cuál es el propósito de mi sesión de esa actividad, ¿no? Luego dice compartir con los estudiantes lo que van a aprender. ¿Qué actividades desarrollarán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo? Porque ahora lo que nos piden es que también dentro de la sesión de aprendizaje, justamente cuando están los criterios de evaluación, antes de iniciar la clase, también le digamos a los niños, ¿no? Viene el propósito y yo le puedo decir qué se les va a evaluar, ¿no? Hoy día voy a evaluar que tal vez, ¿cómo se llama? Todos puedan trabajar o hacer un papelote sobre un tema específico, ¿no? Entonces depende, o sea, eso va a depender mucho, como les digo, del propósito de que tengamos nosotros o que querramos lograr con esa experiencia de aprendizaje, ¿ya? Luego tenemos por acá, sigue todavía el cierre, desarrollo. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, en el desarrollo, prever las actividades y estrategias más pertinentes. O sea, en el desarrollo van ya todas las actividades, o sea, todo lo que tú vas a lograr, lo que vas a desarrollar, etcétera. Y dependiendo y teniendo en cuenta los procesos didácticos de cada área. Por ejemplo, los procesos didácticos del área de matemáticas son diferentes a los procesos del área de comunicación. Cada competencia tiene su propio, ¿cómo se llama? ¿No? Tiene sus propios momentos, ¿no? O su propia estructura. Ciencia tiene una, personal otra, comunicación otra, matemática otra. Dependiendo de la competencia es que nosotros sacamos lo que vendrían a ser, ¿no? En este caso, dependiendo del área, perdón, yo voy a ir viendo cuáles van a ser, ¿no? Cuál va a ser su, ¿cómo le puedo decir? La estructura o cómo van a ser los procesos, cada proceso didáctico, ¿ya? Eso va dentro del desarrollo. Y en el cierre ya es el final, o sea, se cierra la clase, ¿no? En el desarrollo, ¿qué buscamos también? Seleccionar los materiales, los recursos que vamos a usar, vamos a prever momentos de atención, vamos a considerar también el trabajo tal vez en equipo, etcétera, ¿no? Lo que se busca en el desarrollo es que partamos de una situación significativa. Por ejemplo, en el caso de matemática, yo puedo partir de un problema, una situación problemática, ¿no? Y en base a eso el niño va a ir desarrollando y va a ir viendo, voy a generar interés en él. Y ese interés va a lograr que él pues ponga mayor atención a lo que se está desarrollando en esa actividad, ¿no? También parte de los saberes previos, acá en el desarrollo es donde construimos justamente el nuevo conocimiento, ¿ya? Acá en esta etapa se da eso, ¿no? El niño tal vez tiene una idea, ¿ya? Pero conforme va a leer, va a hacer una actividad, otra actividad, se va a dar cuenta justamente, ¿no? Que, ¿cómo se llama? El conocimiento tal vez que él tenía anterior ya no, se modifica y se queda el que recién está aprendiendo, ¿no? Entonces tiene todas sus pautas el hacer una sesión de aprendizaje. Es sencillo siempre y cuando nosotros ya tenemos como que ese, como les digo, ese manejo, ya la constancia de estar haciendo siempre sesiones, ya como que se nos va quedando y ya nosotros sabemos cómo resolver, o en este caso, perdón, cómo desarrollar una sesión una sesión de clase, ¿no? Con los estudiantes. Eso se da entonces en el desarrollo. El desarrollo viene a ser la parte como que más importante, ¿no? Porque acá es donde se va a dar justamente esa idea de que tal vez mi hipótesis no era la correcta y era otra, ¿no? Ahí es donde se va a lograr el nuevo aprendizaje. Luego la otra parte vendría a ser el cierre, ¿no? Todavía creo que sigue acá. A ver si en esto hay. No, este todavía sigue diciendo desarrollo. Acá está, el cierre. ¿Qué hacemos nosotros en el cierre? Verificar el proceso de los aprendizajes respecto al propósito de la sesión a partir de actividades o de preguntas y reflexionando, ¿no? ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué aprendí? Eso me servirá más adelante, etcétera, ¿no? Contrastar los aprendizajes desarrollados, lo que en un inicio sabía y lo que ahora sabe, ¿no? Y se va a dar cuenta de cómo va a adecuar ese nuevo conocimiento.
vamos a extraer conclusiones, puntualizar ideas, conceptuar, etcétera. O sea, el cierre es ya porque ahí con eso estoy terminando mi sesión de aprendizaje. Y cuán importante es porque justamente acá se puede dar lo que es la autoevaluación, heteroevaluación o la evaluación que hace el docente a través de lo que son las listas de cotejo, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicas, más que nada era lo que yo les quería comentar, ¿no? Acerca de lo que es recordar, ya que es una experiencia de aprendizaje que ya debe de quedar claro, por favor, ¿no? Luego tenemos lo que eran las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué sesiones de aprendizaje? Porque justamente ahorita están ustedes en todo ese tema, ¿no? De hacer sus sesiones de aprendizaje para la práctica. Ahora, yo les he dicho, por favor, también que me envíen sus documentos. Solo tengo documentos de 2 compañeras, ¿no? 3 ya ahorita que me mandó hoy día. Entonces hay que ir avanzando con eso. Después se nos va a acumular, o a veces por no decirle, ya mañana lo voy a firmar, pasado lo voy a firmar con el director, y después no vamos a terminar bien esta actividad. Ya, chicas, por favor. Ahora, dentro de los documentos que ustedes deben de tener siempre y que les piden cuando están en aula, pues justamente es una carpeta pedagógica. No sé si alguna de ustedes lo tiene o no, porque yo tengo justamente, a ver, espérenme, tenía unas carpetas pedagógicas que les quería mostrar, sino en todo caso, como para que ustedes también lo puedan tener, ¿ya? Y puedan por ahí tal vez escoger alguna de ellas o les pueda servir, ¿no? Les pueda servir dentro de su práctica profesional o tal vez en su mismo trabajo, ¿ya? Entonces les voy a compartir como para que podamos ver otros de los documentos que nosotros también tenemos que tener. Hay un folder en donde yo debo tener toda mi planificación anual, otro folder donde siempre deben de estar las experiencias de aprendizaje, otro folder donde están solamente las sesiones de aprendizaje, ¿ya? Entonces, también dentro de los documentos que nosotros presentamos cuando hay una supervisión o van a un monitoreo, también es lo que la carpeta pedagógica, ¿ya? Y justamente acá tengo 2, ¿no? Por ejemplo, esta es una, si desean el modelo igual se los voy a mandar por el grupo, ¿no? Esta es una carpeta pedagógica, acá está, ¿no? Institución educativa, el calendario, porque la carpeta pedagógica tiene ciertos documentos que son necesarios y que siempre te vienen a revisar y a verificar que tú cuentes con esos documentos, ¿no? Entonces ahí está, miren, cuál es la visión, la misión de la institución educativa en la que están, ¿no? Por eso esta es como para completar nada más, ¿no? Luego ¿Se está compartiendo? Sí, ¿no se Uy, nota? no lo veo. No. Ya, a ver, voy a volver a compartir. Sí se ve, sí se ve. Ah, ya, bueno, Creo lo que saqué. está mi internet. Sí, a lo mejor a veces es por el internet, ¿ya? Entonces, este es un tipo de carpeta pedagógica que es un documento que también nosotros siempre debemos de tener. Generalmente la institución educativa es la que brinda la carpeta pedagógica porque está con todos los documentos justamente del colegio, ¿no? Porque hay algunas cositas que se colocan ahí que es propios de la institución educativa, pero hay otras instituciones que no les dan, pero que sin embargo cuando viene un monitoreo, ustedes deben de presentar sus documentos, como les decía, ¿no? Siempre nos piden que esté separadito. En un folder sesiones, en otro folder las experiencias, en otro folder la planificación anual, en otro folder que esté justamente mi carpeta pedagógica, otro folder que sea el registro de evaluación. Entonces, son varios, pero para que ustedes ya se vayan empapando, ¿no? Y vayan teniendo tal vez a la mano, ¿no? Si en algún momento les pidieran, este es un modelo justamente de una, ¿no? Acá, por ejemplo, está del 2023. Ustedes es para que llenen solamente sus datos, la institución educativa, ¿no? Acá hay una partecita que es del total de sus alumnos, qué grado están a cargo, la sección, el turno, cuántos alumnos matriculados, cuántos varones, cuántas mujeres, etc. ¿Ya? Luego tienen en otra, por ejemplo, es el reglamento interno del aula, ¿no? Luego por ahí tenemos por acá lo que vienen a ser las normas de convivencia institucional, ¿ya? Luego tenemos por acá la otra parte que es organigramas, que vienen a ser los organigramas del colegio, ¿no? Por ejemplo, de la institución educativa.
Primero es el director de la UGEL, el de primaria, y así está todo esto, ¿no? Ahí está, organigrama del comité de aula, si es que haya PAFA también, el del aula, ¿no? Fichas de observación, acá está, de los niños, datos de los padres, ¿no? Por ejemplo, acá directorio, porque es importante que ustedes también manejen un directorio de padres de familia, porque ante cualquier cosa, emergencia o algo que suceda en el aula, ustedes automáticamente sacan, ¿no? Su, ¿cómo se llama? Su carpeta pedagógica y ahí van a tener el directorio de padres. Entonces, lo único que yo hago es buscar el número, ¿no? Telefónico del niño, llamo y vienen y se va solucionando, ¿no? Por eso es muy importante también, chicas, que ustedes manejen eso, ¿no? En lo que viene a ser el directorio. Luego tenemos entrevista a los padres de familia, que sí se puede dar también, situación y contexto, ¿no? Por ahí, mira, hay una ficha de entrevista al estudiante para justamente saber cómo es, cómo se desarrolla. O en algunos casos estas fichas a veces se les manda a los padres para que los padres lo completen con los datos de sus hijos, ¿no? Luego tenemos por acá, ¿no? Entonces, desde la ficha, compromiso del año 2023, ficha, mira, esta es ficha de matrícula, algo así como para tener nosotros también los datos, la ficha personal del estudiante que nos diga, por acá es la nómina de mis niños, o sea, cuántos niños tengo, ¿no? Acá, por ejemplo, es, perdón, espérenme, el registro de visitas de los padres de familia que van a la institución a veces, ¿no? Reuniones, el recojo de información, tal vez es como el directorio eso. Aspecto administrativo, qué fechas cívicas hay, ¿no? Luego acá, acta de constitución del comité de aula, que también es importante porque nosotros somos las que manejamos, vemos, ¿no? Se escoge al comité de aula y yo debo de tener justamente esos datos de esas personas. Cuadro de características, podría ser hay algunas fichas que tal vez cada uno va obviando o va desarrollando en base a lo que, ¿cómo se llama?, desea, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas que pueden encontrar ustedes como carpetas pedagógicas. También por acá había otra, espérenme un ratito. Acá está, a ver, ahí les comparto, es otro modelo. Igual en el grupal les voy a mandar los dos como para que ustedes lo puedan, ¿no? Desarrollar, ver, y en base a eso ya pueden, a lo mejor se les hace útil también si es que no han conseguido en ese colegio la carpeta pedagógica. Esta es otra, ¿ves? La presentación, los datos del docente, identidad, cuál es la visión, la misión, el perfil, ¿no? Miren. Documentos administrativos, los objetivos. Mira. La otra es más, ¿cómo se llama? Más colorida, ¿no? Con los dibujitos, todo esto. Esta es más como que no tiene tanto color como la otra carpeta pedagógica, pero a lo mejor también les podría servir. Igual yo les voy a mandar los dos, ¿cómo se llama? Los dos modelos y ustedes ya van por ahí viendo cuál de ellos se les puede adaptar más a la realidad que están haciendo ahorita de su, ¿cómo se llama?, práctica. ¿Ya, chicas? Entonces, ustedes necesito que tengan una carpeta pedagógica. No sé si alguna ya la tiene. Entonces, les voy a mandar los dos modelos y si tienen ustedes otro modelo que tal vez es del colegio, de la institución, de igual forma, me mandan una foto, ¿no?, de esa carpeta pedagógica que tiene. Es uno de los documentos que van a ir haciendo en estas semanas. Sí. Tener a la mano o tener su carpeta pedagógica. Ya deben de tener Mire, ahorita. la carpeta que pedagógica también le vamos a enviar. ¿Cuál? La carpeta pedagógica también lo vamos a enviar. No, yo les voy a dar el material. Ustedes solamente como que me mandan la fotito de que sí tienen su carpeta pedagógica. Ahora, si Ay, dentro de la institución educativa donde tú estás haciendo ya hay una carpeta pedagógica y te la pueden facilitar, mejor. Pero si no hay, como documento de gestión que debes de tener tú, es una carpeta pedagógica. sí, me Yo de ahí, dieron de la institución. entonces, ya, si ya la tienes, bacán, mejor todavía. Por eso, quienes no la tienen, yo les voy a mandar este modelo como para que ustedes y lo tengan.
porque es uno de los documentos que tal vez, por ejemplo, ¿no? La Miss Gladys tal vez les dice de acá, terminando el ciclo, a ver, muéstrame todos tus documentos, tus folders. Entonces ustedes van a presentar, ¿no? Porque creo que hay una fecha en la cual se presentan los documentos o es como que van, creo, una exposición de todos los materiales que ustedes hacen. Entonces ahí ustedes van a presentar, ¿no? Su folder de experiencia, su folder de sesiones, su carpeta pedagógica, su planificación anual. La planificación anual, yo también tengo algunos modelos, los voy a buscar para poder mandárselos, pero generalmente la planificación anual va de acuerdo y en base a, ¿cómo se llama?, cada institución educativa, porque ahí es donde se plantean justamente los nombres de todas las experiencias. Si pudieran conseguirse por ahí, ¿no?, dentro de, ¿cómo se llama?, en la institución educativa, donde ustedes están trabajando en la carpeta pedagógica, enhorabuena, ¿no? Cosa que cuando nosotros hacemos la muestra de los materiales que se han elaborado, obviamente sus carpetas, sus folders tienen que estar bien decoraditos, bien bonitos. Entonces ustedes van a mostrar lo que han hecho. He hecho mi carpeta pedagógica, tengo mi folder de sesiones, tengo esto. Y todo tiene que tener una secuencia. ¿Ya, chicas? Entonces, por eso también les hablaba de lo que era la carpeta pedagógica, que es muy importante, es otro documento de gestión, así como lo es el PI, ¿cómo se llama?, el reglamento interno de la institución educativa. Entonces, vamos a ir viendo cada documento de gestión. El día de hoy yo les estaba mandando acerca de lo que es la carpeta pedagógica y ya la siguiente clase les voy a hablar justamente de estos documentos de gestión. Ya, sí, porque no tengo acá la mano, ya, para poder, ¿cómo se llama?, colocarlo, lo que son los documentos de gestión. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos también ir empapándonos justamente con todo lo que es o los documentos que nosotros debemos de tener, ¿no? Y a la par vamos a seguir viendo ya ahora modelos de sesiones de aprendizaje, como para que ustedes también se vayan guiando cómo es la elaboración de una sesión de aprendizaje. Yo sé que muchas de ustedes ya les sale, ustedes saben hacer sontromes haciendo sesiones de aprendizaje, pero por ahí vamos a enfatizar más en lo que son los criterios de evaluación y en lo que vienen a ser los desempeños precisados, ¿ya? Vamos a precisar desempeños y vamos a tratar de hacer lo que vendrían a ser, lo que serían los criterios de evaluación, que justamente es lo que yo voy a evaluar, ¿no? Antes era, pues, ¿no? En la lista de cotejo se utiliza, pero dentro de la lista de cotejo van justamente esos criterios de evaluación y es donde yo coloco, ¿lo logró? No lo logró. Pero eso ya se los voy a especificar más la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Cómo les va con su práctica? ¿Hay alguna novedad? ¿Ha pasado algo? Algunas ya lo van a terminar porque me dijeron creo que era solamente hasta fin de mes de junio. Hay que tratar de ver la forma de mantener todavía la práctica este mes más hasta que terminemos porque son casi 2 meses completos que nos está pidiendo la Miss Gladys que lo tengamos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicas, algo que esté quedando al aire. ¿Hay algo, chicas? ¿No hay nada? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, creo que a través de los 2 videitos les he ido explicando, les he tratado de decir justamente cuál es la importancia de la experiencia de aprendizaje o qué pasos son los que se tienen para la experiencia de aprendizaje y también la estructura de una sesión de aprendizaje. Todo eso va unido, como le digo, ¿no? Todo va a la par, es una secuencia, pero ya eso lo vamos a ir viendo también en la siguiente clase a la par de los documentos de gestión. Vamos a enfatizar más en lo que es una sesión de clase, los momentos que tiene cada sesión de clase, ¿no? O sea, los momentos que tiene, por ejemplo, el área de comunicación, el área de matemática, el área de personal, el de ciencia, de arte, porque cada uno tiene sus procesos didácticos y es importante también que nosotros los vayamos conozcando y nos vayamos empapando de eso, ¿no? Porque creo que su práctica no siempre hacen en la misma área, ¿sí o no? Va variando. Hay semanas que pueden hacer comunicación, otras que pueden hacer matemática, tal vez por ahí le han dado personal o les han dado ciencia. Entonces, esa es la idea, que vayamos conociendo cuáles son los procesos didácticos de cada área para que luego cuando ustedes hagan la sesión también puedan tener esa secuencia, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta por ahí, chicas? ¿Está claro todo? Hoy día solamente han sido los 2 videos que hemos ido analizando. Y bueno, voy a seguir diciéndole
al profesor Lang cómo es para ver o para subir justamente estos materiales que estamos desarrollando en clase y ustedes también lo tengan. Pero de igual forma les voy a mandar los enlaces, ya, ahorita al grupo, les voy a mandar los enlaces de los 2 videos como para que ustedes tal vez, ¿no? O si alguna de las compañeras no pudo ingresar, ya lo puedan ver. A ver, por acá estoy buscándoles un ratito. A ver, no encuentro, acá están. Ya, ahí le voy colocando de uno de los videos, ya el enlace para que ustedes lo puedan tener, ya, de los 2. Ya, chicas, le he enviado los 2 videos, el enlace de los 2 videos y les he enviado los 3 modelos que tengo de carpeta pedagógica. Entonces, ustedes escogen o seleccionan, si es que no les ha dado el colegio una carpeta pedagógica, ustedes seleccionan una de ellas, ¿ya? Y luego vamos a ir la otra semana viendo justamente lo que son los documentos de gestión y vamos a ir viendo también ya cuáles son los procesos didácticos, ya, los procesos didácticos de cada área. Procesos didácticos de cada área, ¿ya? Eso es lo que vamos a manejar la otra semana. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay nada, eso sería todo, chicas. Por favor, no se olviden de mandar sus documentos. Necesito completar bien las carpetitas para tener todo a la mano y listo cuando en cualquier momento la misma Gladys ya nos pida el avance justamente de cómo va nuestra práctica. ¿Ya, chicas? Entonces, eso sería todo y ya nos estaríamos viendo de acá a una semana. ¿Ya, chicas? Cuídense bastante, mucha suerte en su práctica y que todo les siga yendo genial. Nos vemos, chicas. Buenas noches. Gracias, Miss. Cuídese. Bendiciones. Cuídese, mi buenas noches. Ya, buenas noches, chicas. Nos vemos.